Hola, mi nombre es Gustavo Rey, soy alumno del grado en Ingeniería Informática de la UNED. Voy a resolver el ejercicio 7 de la sección 1.1. Repasemos conceptos teóricos. Codificación de las máquinas de Turing. Cada máquina de Turing con el alfabeto 0 y 1 puede interpretarse como una cadena binaria si codificamos sus reglas de transición. Así pasamos de una regla de transición de esta forma a una representación codificada con este formato. Para obtener un código de una máquina de Turing, concatenamos todos los códigos de las reglas de transición de alguna manera separados por 1, 1. De esta forma. Enumeración de cadenas binarias. Asignamos enteros a todas las cadenas binarias. Para ello, anteponemos un 1 a la cadena y pasamos ese número a decimal. Tabla de aceptación de cadenas. Las columnas representan todas las posibles cadenas de entrada, en este caso con el alfabeto 0 y 1. Las primeras 4 cadenas serán cadena vacía, 0, 1 y 0, 0. Representan W1, W2, W3, W4 respectivamente. Las filas son las máquinas de Turing M sub i, donde a cada código de cada máquina de Turing se le asocia también un entero. Así tendremos la máquina 1, la máquina 2, etc. En cada casilla colocamos un 1 si la entrada WJ es aceptada por la máquina de Turing M sub i, o por el contrario, un 0 si la entrada no es aceptada. Vector característico. La fila iésima de la tabla puede interpretarse como el vector característico asociado a la máquina M sub i. Un 1 en la componente J indica que la cadena de entrada WJ es aceptada por la iésima máquina de Turing. Enunciado del problema. No hay ninguna máquina de Turing M sub i tal que su vector característico asociado tenga un 1 en la componente i. Opción A, verdadero. Opción B, falso. Analicemos el enunciado. Se afirma que ninguna máquina de Turing acepta su propio código como entrada. Dibujamos la tabla de aceptación de cadenas para una máquina de Turing M sub i y una entrada WI. En la componente I de la máquina de Turing debería aparecer un 0, ya que la entrada WI no es aceptada. Para el vídeo ahora y demuestra si esto es verdadero o no. Vamos a resolverlo. Si encontramos una máquina de Turing que acepte su código como entrada, demostraríamos que la afirmación del enunciado es falsa mediante un ejemplo. Lo que haremos será elegir una máquina, codificarla y usar dicho código como entrada. Si lo acepta, su vector característico tiene un 1 en la componente correspondiente al entero asociado a la entrada. La máquina de Turing M que vamos a utilizar de ejemplo es la siguiente. Es una máquina muy simple, con una sola regla de transición, que es la que se va a codificar de esta manera. A cada posible estado de la máquina de Turing se le asigna un entero y se codifica. Se procede de igual manera con cada posible símbolo de entrada y con cada movimiento posible. Obtenemos el siguiente código que representa a la regla de transición. Como no existen más reglas, este código es un código posible para la máquina de Turing M. Ahora debemos verificar si este código es aceptado por la máquina de Turing. El estado inicial es Q1. El símbolo leído es un 0. La regla de transición nos dice que pasamos al estado Q2. Luego se escribe un 0 en la cinta y la cabeza se mueve a la derecha. Q2 es un estado de aceptación. El resto de símbolos que quedan en la cinta no se leen. La máquina se ha detenido
y la entrada se ha aceptado. Resultados. La codificación de M es la siguiente. Dicho código se corresponde con el entero 2708. Usamos el código de M como la entrada WJ. Esta se ubica en la tabla de aceptación de cadenas en la columna 2708. Y M se ubica en la fila 2708 de la misma tabla. La máquina de Turing M acepta su código cuando éste se proporciona como entrada a dicha máquina. Conclusión. La máquina de Turing M2708 tiene un 1, no un 0, en su componente 2708. La respuesta correcta a la proposición inicial es opción B, falso. Hemos encontrado un ejemplo que contradice tal proposición. Resumen. Repasemos lo que hemos hecho. Comenzamos recordando los conceptos teóricos necesarios, analizamos el supuesto y su consecuencia en la tabla de aceptación de cadenas, construimos un ejemplo simple, demostramos que esta máquina simple contradice el supuesto inicial. Esto es todo.